Hola, ¿qué tal? Nuevamente vamos a presentar otro video siguiendo con la investigación científica y elaboración de proyectos de investigación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre población, muestra y muestreo, ¿no? Tema muy interesante, parte también del desarrollo, generalmente el capítulo de diseño metodológico de los proyectos de tesis en casi todas las universidades. Así que es un tema muy interesante. Comencemos. Población es el conjunto de individuos o unidades de análisis, porque no necesariamente son personas con las que queremos trabajar o las que queremos desarrollar una investigación. Cuando este número de unidades de análisis o de individuos son muy grande, necesitamos trabajar solo con una parte de ellas. Eso es lo que se conoce como muestra. ¿Okay? Hay investigaciones en las que el grupo poblacional en la que queremos intervenir, digamos, no sé, funcionarios de una municipalidad, 40, son un grupo asequible para el investigador, para encuestar, para entrevistar, no sé, XX, no tendría ningún problema, pero hay poblaciones en las que son muy grandes por su propia naturaleza, sobre todo en medicina, y necesito de todas maneras trabajar con un grupo más pequeño, que en este caso se llama muestra, ¿no? Un tema importante en población y muestra es la representatividad, es decir, esta porción de la población que yo voy a tomar, esta porción de la población que yo voy a tomar, tiene que ser representativa de la población. ¿Okay? Esta muestra, los individuos, las unidades de análisis, tienen que ser representativas de la población. Y recuerden, solo se trabaja con muestra cuando el número de unidades de análisis es muy grande. Si el número de unidades de análisis es pequeño y yo lo puedo manejar, puedo desarrollar mi investigación sin ningún problema, entonces ¿para qué haces muestra o para qué determinas muestra? No tiene ningún sentido, solamente cuando los números son muy grandes. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa idea, continuamos. Entonces, población, conjunto de elementos, ya dije, pueden ser personas, sujetos, objetos, también pueden ser indicadores, ¿no? Que presentan determinada característica o propiedad y son en las que queremos hacer la intervención, en este caso la investigación. Eh, las poblaciones las definimos según lo que queramos estudiar, según el problema de investigación, según los objetivos, según las hipótesis, ya lo hemos venido conversando esto, ¿no? Eh, Pueden ser pacientes con diabetes, pueden ser funcionarios públicos, pueden ser historias clínicas, ¿no? Son las unidades de análisis que voy a utilizar, o sea, es muy variado. Pero recuerden, solamente con el número de población, de unidades de análisis que forman parte de la población es muy grande, debo trabajar con muestra. En otros casos no sería importante, digamos, ¿no? Y vuelvo a repetir, esta parte de la población que yo voy a tomar, ¿cierto? Tiene que ser representativa. En aspectos teóricos podríamos decir que la muestra es un subconjunto, creo que todos entendemos eso, de la población. Pero recuerden, tiene que ser representativo. Entonces, ahorita vamos a hablar algunos detalles en profundidad sobre esta representatividad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se expresa o cómo se representa la población dentro de los proyectos de investigación? Se representa con la letra N mayúscula y la muestra con la letra N minúscula. Aquí un detalle importante. Eh, la muestra se calcula mediante fórmulas matemáticas. ¿Okay? O sea, la muestra es un número. Digamos, si yo tengo 1000 individuos, ¿sí? Y necesito tomar una muestra de 100 individuos, debo aplicar alguna estrategia que me permita obtener 100 individuos de una población de 1000 individuos. Esta estrategia de elegir a 100 de un universo de 1000 se llama muestreo. Son conceptos diferentes. Población, muestra, pero la forma de elegir a las unidades de análisis, que pueden ser personas o no, ya lo hemos dicho, se llama muestreo. ¿Okay? Imaginemos que tengo 1000 pacientes. Aplico mi fórmula matemática y me dice que la muestra debe ser 100. Pregunta: ¿cuántas formas de elegir 100 personas de un universo de 1000 existen? Muchas. Se lo dejo como tarea, calculen cuántos 100 individuos distintos hay en una población de 1000. Muchas. ¿Ok? No son 10, ¿ah? O sea, si alguien está pensando, hay 100 grupos de 100, no, estás equivocado, estás en un error. Entonces, cuando tengo poblaciones muy grandes y necesito trabajar por tema de tiempo económico, por viabilidad, etc., la excusa que quieras o el factor que quieras, se trabajan con muestras. Aquí hay un detalle importante. Las muestras son fórmulas.
Ahorita las vamos a ver, son fórmulas. Cuando tú calculas la muestra, que es una fórmula, te da un valor. Si te sale 100, siguiendo el ejemplo que estamos en pantalla, no quiere decir que debas trabajar exactamente con 100. Muestra quiere decir el número mínimo de unidades de análisis que necesitas para que tenga representatividad. O sea, ¿podría ser 110? Sí. ¿Podría ser 130? Sí. ¿Podría ser 200? También. El margen de error se va a reducir, pero es el número mínimo de individuos que necesitas para que tenga representatividad en con determinado error, digamos, de análisis, ¿no? Determinado error de análisis. Recordemos que los análisis estadísticos que se hacen en las muestras, de ahí se puede hacer inferencia estadística, ¿no? Mediante intervalos de confianza hacia la población, ¿no? Entonces, ese es un dato que debemos tener presente. Entonces, las fórmulas que se usan en estadística o en los diseños de investigación para el cálculo de muestras son las que estamos viendo en pantalla. Cuando n es infinita, es decir, no sabes el valor de n, se usan cualquiera de esas dos fórmulas, ¿no? Para calcular medias poblacionales o para determinar poblaciones o proporciones poblacionales, se usan cualquiera de las dos, y cuando la muestra es finita, o sea, cuando el n mayúscula es conocido, se usa cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? Hay otras fórmulas más, sobre todo en estudios, casos y controles, ¿no? Pero lo que quiero acá no es que te aprendas eso, sino que entiendas de que cuando la población es grande, se calcula la muestra mediante una fórmula. Ese número que sale es el número de unidades de análisis como mínimo que debes tener para que tu estudio tenga representatividad. La forma en que vas a seleccionar a estos individuos, digamos a 100 de un grupo de 1000, se llama muestreo. Población, fórmula, calculo un número, muestra, cómo elijo los sujetos, se llama muestreo. Y este muestreo puede ser de dos formas. Los que se conocen como muestreos probabilísticos y lo que se conocen como muestreos no probabilísticos. Algunos detalles aquí. Cuando yo utilizo un muestreo probabilístico, quiere decir que los individuos de estos 1000 de la población, las unidades de análisis, todas tienen la misma probabilidad de que yo los elija. Muestreo probabilístico. Pero cuando yo utilizo un tipo de muestreo que se llama no probabilístico, quiere decir que los individuos, en este caso los 1000, no tenían la misma probabilidad de ser elegidos. No probabilístico, no todos tienen la misma probabilidad. Probabilístico, todos tienen la misma probabilidad. Aquí hay un detalle. Cuando yo uso un muestreo probabilístico y calculo los 100 o elijo a los 100 y hago mis cálculos, calculo la edad media, etc., de estos 100, yo puedo hacer inferencia estadística en la población. O sea, en base a algunos aspectos estadísticos, yo podría decir que la edad que determiné en la muestra, con un intervalo de confianza y un margen de error, lo mismo sucede en la población. Eso se llama inferencia estadística. En el caso de usar muestreo probabilístico, no. Los resultados que obtenga son única y exclusivamente para esos 100. Doctor, entonces lo ideal sería usar muestreos probabilísticos. Sí, pero no siempre se puede hacer, pues. Lo ideal es muestreo probabilístico para hacer inferencia estadística poblacional, ¿no? En los muestreos no probabilísticos, los resultados que obtengas son exclusivamente para esos 100. ¿Ok? Vamos a empezar con muestreo probabilístico. Muestreo probabilístico, ya les mencioné, cada unidad de análisis tiene la misma probabilidad de ser elegida. Entonces, hay diferentes tipos de muestreo probabilístico. Vamos a hablar sobre dos de ellas. El muestreo aleatorio simple. Le doy un número a cada paciente del 1 al 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo meto a una computadora, digo, aleatorízalo y bótame 100 números. Me bota el 8, el 18, el 35, el 45, el 180, el 210, 100 números. Y con esos pacientes trabajo. ¿Todos tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos? Sí, todos. Fue una aleatorización y al azar elegí 100, pero todos tuvieron la misma probabilidad. Solamente participan en el estudio los números seleccionados. ¿Ok? El otro es el muestreo estratificado. Imagínense que tengo que hacer un estudio, tengo 1000 pacientes, calculo la fórmula, me sale 100, pero acá hay un detalle. Necesito que de los 100, 50 sean hombres y 50 sean mujeres. Si yo aplico un muestreo aleatorio simple, puede ser que todos sean hombres, o todos sean mujeres, o 80-20, 70-30, 60-40, pero no lo que yo necesito, que son 50-50. Entonces tengo que usar un muestreo estratificado. ¿En qué consiste? Calculo 100, antes de elegir aleatoriamente, divido
a los 1000 en dos grupos, hombres y mujeres. Y aquí le hago un aleatorio a los hombres y elijo 50, y aquí le hago un aleatorio a las mujeres y elijo 50. Tengo 100, 50 hombres, 50 mujeres. Muestreo estratificado. Dividí en dos estratos. ¿Ok? Suficiente con esos dos. En cambio, en el muestreo no probabilístico es diferente. Por ejemplo, el muestreo por conveniencia. Ya tengo los 1000, necesito 100, pero yo elijo los 100 que yo quiera, pues, ¿no? O sea, no hago aleatorización. Ya tú, ustedes participan en mi estudio y con ustedes voy a entrevistar, voy a encuestarlos. Muestreo por conveniencia. La desventaja es que los resultados son exclusivamente para esos 100. No puedo hacer inferencia estadística a la población. Esa es la desventaja más importante que tiene. ¿Ok? Ventaja del muestreo: se realiza en menor tiempo. En realidad de muestra y muestreo, no tanto de muestreo. Si necesitaba hacer encuestas a 1000, pero voy a hacer encuestas a 100, es mucho más barato y menos tiempo, sin duda, ¿no? Y ya lo dije, y si usar un muestreo probabilístico, yo podría hacer inferencia estadística. Lo que obtenga en estos 100, mediante intervalos de confianza y un margen de error, podría decir que lo mismo sucede en los 1000. Pero si usar un muestreo no probabilístico no se puede, no olviden eso. Permite profundizar en el análisis de las variables involucradas en el fenómeno investigado. Sí, tanto muestra y muestreo, porque al ser menos individuos me permite pues tomarme más tiempo en el análisis, ¿no? de la información. No es lo mismo tener y tabular 100 encuestas que tabular 1000, ¿no? Tabular 1000. Mayor control de variables también. Hacer menos población, puedo manipular más las variables, o mejor dicho, darle un mejor tratamiento a las variables porque son menos, ¿no? Son menos grupos. ¿Okay? Un concepto final. Ya lo dije, unidad de análisis también se le llama unidad de observación. Es el sujeto, mejor dicho, es el sujeto de estudio, que puede ser un paciente, una historia clínica, una casa, una columna, un perro, un ave, ¿no? O sea, las unidades de análisis, los individuos. Yo les mencionaba, si tengo 1000 unidades de análisis y necesito 100, esas 1000 unidades de análisis pueden ser pacientes, pueden ser piedras, gatos, ¿no? 100 unidades de análisis. Entonces, para redondear la idea, población, conjunto de individuos con determinadas características que participarían en una investigación. Cuando estos grupos son muy grandes, se debe trabajar con muestras. Las muestras se calculan mediante una fórmula y es un número. Este número expresa el número mínimo con determinado margen de error. Si yo aplico la fórmula y me sale 100, no quiere decir que debo usar 100. Podría usar 100, mínimo, pero puedo usar 105, 110, 115, 120. Además, recuerden que siempre hay que darle un margen del 10%. Si es 100, elegir 110, porque en el camino se pueden perder unidades de análisis, ¿no? Pero no es 100, por favor, eso hay que tenerlo claro. Pero sí hay que tener un cuidado. Si el número te sale 100 y tú trabajas con 95, ahí sí metiste la pata, ¿no? El trabajo no va a tener representatividad. ¿Okay? Y una vez que he elegido la muestra, o la cantidad de unidades de análisis mínimas que necesito, debo hacer el muestreo. Este muestreo puede ser de dos formas, probabilístico y no probabilístico. La ventaja del probabilístico es que los resultados que obtenga en los 100, mediante intervalos de confianza y determinado margen de error, puedo hacer inferencia a la población. Yo podría decir, si en estos 100 la edad media es 28 años, con un margen de error del 5%, la edad media en la población está entre 27 y 29. Y te aseguro que está entre 27 y 29 en el 95% de los casos. ¿Eh? En cambio, en los muestreos no probabilísticos yo no podría hacer eso. Si en el no probabilístico me dice que la edad media de los elegidos es 28 años, yo no puedo saber cuánto es la edad media en la población, solamente en los datos que he obtenido. ¿Ok? Entonces, hay que elegir bien la población, calcular adecuadamente la muestra y elegir, dependiendo del tipo de estudio, las unidades de análisis. Y hay un criterio más que no le colocó en la diapositiva, pero lo voy a mencionar, lo que se llama criterios de selección. No todos los individuos podrán compartir algunas características, pero no necesariamente todos participan en la investigación de la población total. Hay lo que se conoce como criterios de selección, criterios para incluirte y criterios para excluirte. Aquí hay algunas particularidades, no se puede ser muy riguroso ni en la inclusión o exclusión porque puedo perder pacientes, pero sí hay que tener cuidado que todos cumplan o que todos estén estandarizados, ¿no? Todos sean mayores de 18 años, todos tengan grado de instrucción superior, todos tengan niveles de hemoglobina mayor de 15, ¿no? Homogenizar la población mediante estos criterios. El que no está dentro de ese rango no participa. Por más que sea parte de la población, no participa en el estudio. ¿Ok? Listo. Espero que haya sido de utilidad este video. Fuerte abrazo.